Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Y mire, esta noche hoy nos acompañan a Roberto Granados Montaño, quien es coordinador del programa de murales artísticos del Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, y también Néric Martínez Pedraza, quien es artista plástico. Con ellos platicaremos sobre arte urbano y graffiti en la capital del país, particularmente en su centro histórico. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Roberto, cuéntanos en qué consiste, en qué constituye este programa. Bueno, el programa de murales artísticos de Fideicomiso Centro Histórico consiste en poder recuperar espacios dentro del centro histórico para darles un nuevo giro, ¿no? Tanto cortinas, muros, consiste en eso prácticamente, y poder involucrar artistas locales y del país, ¿no? Como impacto social, ¿qué significa, qué implica la recuperación de un espacio como estos? Pues implica que les cambies absolutamente la percepción de su día a toda la gente que camina a través de estos muros o de estas cortinas. Tú ves como la gente va caminando en cortinas que no están pintadas y van agachadas, y sin en cambio ves a la gente que está del lado de las cortinas y van viendo, bueno, es una galería prácticamente. Néric, tú como pintor, como artista, ¿qué significa pues cambiar quizás el bastidor, cambiar un lienzo tradicional y tomar una pared, tomar una cortina comercial como tu lienzo? Pues en ese sentido, digo, no es algo tan nuevo, ya que todos venimos del origen del graffiti, que desde siempre pues, es tener un lienzo grande y estar en la calle. En ese caso toma como cierta relevancia, ya que estás como haciendo la reapropiación del espacio público en un espacio muy importante como es el centro histórico, ¿no? Y estás como en ojos de muchas personas y les estás bajando como la realidad del graffiti a un entorno comercial que tienen, ¿no? Es decir, te pones al lado de grandes marcas, está tu obra ahí al lado, y entonces justamente eso es cuando entra como la interacción directa de la gente entre la marca grande y pues una obra directa, ¿no? Y es cuando esa competencia es como muy sana, la gente comienza a darse cuenta pues que realmente el graffiti no tiene como esta denominación de ser algo malo, sino que también puede ser algo pues, directamente cultural o una interacción directa con ellos. Una auténtica obra de arte, indiscutible. Néric, ¿cómo comienza el proceso creativo? Es decir, ¿cómo imaginan el espacio? ¿Cómo es que lo relacionan con el entorno? ¿Hay un proceso creativo también a nivel mental en cuanto a la construcción del discurso, considerando el espacio y el entorno? Sí. En el grafiti un tanto la dinámica a veces consiste más bien en conocer justamente el entorno que rodea a la obra. En otras ocasiones consiste un poco más en un sentido más visceral, es decir, tú llegas a tu espacio, observas el entorno y ahí justamente deduces qué es lo que más va a funcionar en ese espacio, ¿no? En ese espacio y en ese tiempo. En otras ocasiones, cuando tú ya tienes como cierta ideología sobre lo que quieres plasmar o algún tema, pues tú ya llevas una preparación y ciertos dejos ya de lo que tú quieres decir o el lenguaje que quieres establecer, y justamente llegas al espacio y lo estableces. Roberto, ¿cuánto tiempo tiene este programa funcionando y cuáles son los espacios que ustedes han intervenido? Pues tiene desde el mes de febrero aproximadamente. Hemos intervenido espacios como Regina, San Jerónimo, pero también hemos ampliado este margen. Llegamos a República de Perú, La Santísima, donde hicimos unos murales muy grandes. Aproximadamente 30 personas pintaron durante 4 días. Y después nos trasladamos a la calle de 20 de noviembre, que prácticamente está la mayoría pintada, desde Izazaga hasta el Zócalo. ¿Y cuáles han sido los resultados que han recibido ustedes de comentarios por parte de los vecinos, de los comerciantes de la zona, de quienes pasean por ahí? Pues son muy positivos hasta el punto de que las noches, porque lo pintamos de noche, las noches que estamos interviniendo estos espacios, hay gente que se nos acerca y nos dice, oye, ¿dónde puedo apuntarme para que también me pinte mi cortina? Ajá. Aquí en 20 de noviembre o en otras calles, ¿no? Aledañas. Entonces, ha tenido una respuesta muy positiva de parte de la gente, estas intervenciones, sobre todo en 20 de noviembre. Hay mucha gente que las ve de noche, la gente que vive en el centro sale, camina con sus mascotas y las disfruta.
Nerik, ¿algún punto en específico donde podamos conocer tu obra, a donde podamos ir para ver cuál es exactamente tu grafiti, tu pintura? Claro, es el 20 de noviembre, Ajá. o sea, durante todas estas obras, hay como 3. En el barrio de la Santísima, justamente enfrente de la iglesia, hay otra obra, y en República de Perú también hay otra obra. Y están firmadas Están firmadas. como se debe. Así. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Gracias a y ustedes. pues felicidades por este proyecto y estaremos muy al gracias. pendiente también de a dónde crezca. Muchísimas gracias. Gracias. Al contrario.